Saludos para todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo este tema sobre el numeral 8.56 de la norma ISO 9001 versión 2015, se llama control de cambios. Quien les habla, su amigo Julio Luque, ingeniero de producción, egresado de la Universidad de La Paz, Unipaz, Barrancabermeja, Colombia. La organización debe revisar, esto es lo que dice el numeral 8.56 en la norma ISO 9001-2015. La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. Cuando se habla de cambios, puede ser a los realizados en un procedimiento de trabajo, en la ingeniería de detalle, en las características de un producto o servicio. Si no se ejerce un control estricto de los cambios realizados, esto ocasionará un gran impacto en el funcionamiento de los procesos para la producción y la provisión del servicio. Por ejemplo, un control de cambio puede quedar registrado dentro del mismo procedimiento. En los procedimientos o algunas organizaciones dentro de sus procedimientos utilizan una tabla donde cada vez que vayan cambiando de revisión, ¿sí?, y que se le hace un cambio a ese procedimiento, lo estipulan en esa tabla como la que les estoy mostrando. Por lo menos aquí dice que en revisión 0, es un ejemplo, 8 de julio del 2014, el documento, el procedimiento salió aprobado para construcción, ¿sí? Dice fecha de próxima revisión cuando se requiera o sea necesario, o dentro de 6 meses, 7 meses, eso lo estipula la organización. Si hubo un cambio aquí, como dice que pasó a revisión 1, entonces en la descripción dice se incluye en la tabla número 1 el cargo de supervisor eléctrico. Eso fue un cambio que hubo. Anteriormente no había el cargo de supervisor eléctrico, pero se incluyó ese cargo, entonces eso es un cambio que hubo al procedimiento, ¿sí? Y se cambia de revisión, se deja plasmado cuál fue el cambio y se coloca la fecha cuando se hizo el cambio. Eso es controlar un cambio, ¿sí? Pero para este caso dentro de un procedimiento, pero pueden haber cambios mucho más estrictos, pueden haber cambios que todavía sean más delicados, ¿sí? y que se deben de controlar. Por lo menos acá hay otro ejemplo, un control de cambio que se puede llevar en un formato establecido por la organización, ¿sí? La organización tiene dentro de su sistema de gestión un formato establecido para controlar los cambios, ¿sí? Lastimosamente las organizaciones tienen muchos formatos, pero las personas involucradas en el proceso no lo utilizan. 1, porque no saben cómo utilizarlo. 2, porque les da pereza utilizarlo, ¿sí? Y 3, porque no le dan la importancia que verdaderamente representa controlar los cambios dentro de un proceso. Entonces, por lo menos si estamos en una ingeniería, ustedes todos saben que la ingeniería puede pasar, se le hacen muchas revisiones antes de llegar a la revisión que se aprueba para construcción. Casi siempre se habla de revisión A, pasa a una revisión B, y de una revisión B se establece que en la revisión 0 sale aprobada para construcción, ¿sí? Pero puede pasar que después de haber salido digamos
el plano, ¿sí?, aprobado para construcción en revisión 0, puede haber un cambio, ¿sí?, y pasar a una revisión que puede ser la revisión 1. Se le pueden hacer algunos cambios. Entonces esos cambios hay que controlarlos, ¿sí? Hay que llevar un control muy estricto de esos cambios. Y más aún cuando el cambio que se le hace al documento parte de la revisión ya aprobada para que se pueda ir a construir, ¿sí? Entonces, por lo menos a ti te entregan unos planos de ingeniería en revisión 0 o en revisión 1 y dice aprobado para construcción. Esos son los planos que tú vas a utilizar para iniciar tu proyecto, ¿sí? Pero puede haber que durante ese proceso puede haber un cambio de 0 a 1 o de 1 a 2. Se deben de controlar, se debe hacer un control muy estricto, ¿sí? Porque eso es un tema muy delicado. Como pueden haber cambios que no afecten, ¿sí?, al proceso constructivo, pero pueden haber cambios que verdaderamente económicamente, ¿sí?, pueden económicamente e incluso hasta penalmente pueden afectar el proyecto, ¿sí?, pueden afectar el proceso constructivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se debe de tener una persona idónea, con una habilidad, ¿sí?, para que pueda llevar esos controles y asegurar que en campo, asegurar que cuando se esté construyendo todo el proceso o todos los procesos involucrados estén trabajando con la última aprobación o con la última revisión de los planos aprobados para construcción. Y para poder asegurar eso, yo debo de llevar un control de esos cambios en las revisiones, ¿sí? Entonces es muy delicado. Los invito a que trabajen en llevar esos cambios, en controlar muy bien esos cambios, porque es muy interesante y porque es muy delicado. Hay cambios que pueden afectar económicamente a la organización y o al cliente. Con mayor razón deben quedar registrados esos cambios y las personas que autorizan dichos cambios, los cuales deben ser los encargados de cada proceso a los cuales afecta el cambio. Aquí quiero enfatizar en que no cualquier persona puede autorizar esos cambios. No cualquier persona puede autorizar esos cambios. Entonces, tiene que ser una persona que en el cargo que tenga, en sus funciones del cargo que tenga, esté habilitada o esté, digamos, que autorizada para, valga la redundancia, autorizar esos cambios. No cualquiera persona puede autorizar esos cambios. Entonces debemos de saber si la persona que está autorizada esos cambios tiene la facultad para autorizar esos cambios. Aquí les voy a colocar un ejemplo ficticio. Dice, el cliente tiene una ingeniería aprobada para construcción en revisión 0, la cual es entregada a la empresa Luque Ingeniería, quien ha sido seleccionada para realizar los trabajos constructivos. En el proceso constructivo se detecta en uno de los planos APC que la línea existente donde se realizará el taín es de un diámetro y material diferente al establecido en el plano de ingeniería entregado por el cliente. Entonces el caso es aquí, vamos a hacer el trabajo, ¿sí? El plano nos muestra a nosotros, conéctese a una línea existente, pero cuando se va a realizar el trabajo se dan cuenta de que la línea existente es de un diámetro y de un material diferente a el que está establecido en la ingeniería de detalle entregada para realizar el trabajo, ¿sí? Entonces casi siempre
lo que se hace es que a veces no le dan la importancia a eso, ¿sí? Y llega, se consigue el material, no, vamos a colocarlo y ya, y no pasó nada. Entonces, en el diario vivir, lo común en estos casos es que se consigan los accesorios y se realice el trabajo. Pero lo que la ISO nos está diciendo es, solicita lo que se debe hacer y es dejar un registro del hallazgo encontrado. O sea, decirle al cliente, mire, el plano que usted me entregó dice esto, pero yo en la realidad encontré esto, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo estipulado en un documento. Y hacerle la propuesta al cliente, mire, yo encontré esto, pero yo le propongo a usted que esto se puede solucionar utilizando con esos accesorios y esto. Y él deberá responder, te responderá a ti, hazlo así o no, más bien hazlo de esta manera, pero el cliente debe de firmar esa autorización, ¿sí? Entonces, y el cliente debe de aprobar. Los controles de cambio te pueden salvar a ti y a la organización de una reclamación por parte del cliente, aspectos jurídicos y penales. De ahí la gran importancia de llevar un control estricto. Entonces, si yo hago ese cambio y está firmado, ¿sí? Hay un registro, un documento donde el cliente me autoriza, sí, hágalo, ¿ya? Entonces, si llega a pasar algo más adelante, pues ya yo tengo un documento y ese documento a mí me puede salvar, como te lo acabo de decir, de cualquier reclamación, ¿sí? O tú puedes hacer una reclamación con ese documento firmado. Pero no hagamos las cosas, no hagamos las actividades sin dejar establecidos esos controles de cambio y autorizados por la persona competente para aprobar esos cambios. Los controles de cambio deben ser legalizados antes de realizar la acción aprobada. Por tal motivo, deben ser contemplados e incluidos dentro de la planeación y el control de la obra. Debe ser comunicado a las partes interesadas, asegurando el cumplimiento de acuerdos establecidos en el documento aprobado. La invitación es que la calidad no puede ser la víctima de una mala planeación y control de un proyecto. No debemos tomar decisiones sin antes asegurarnos que se tienen en cuenta todos los factores, sean positivos o negativos, de las consecuencias que traería si no se controlan como es debido. Hoy en día es muy normal durante los procesos constructivos hacer cambios a una ingeniería, a un procedimiento, sin solicitar la autorización al proceso afectado. Es una mala práctica que se viene ejerciendo y peor aún, si se deja un registro del cambio se hace después de realizado y no como debe ser. Y lo que debería hacer sería antes de llevar a cabo esa actividad. Eso viene pasando repetidamente, desafortunadamente. Hagamos el trabajo, después dejamos el registro, después lo firmamos. Es una mala práctica, los invito a que no lo hagan. Si ya lo encontramos, si ya sabemos qué va a pasar, hagamos el documento, dejemos el cambio. Y cuando hagamos la actividad, hagámosla con un documento aprobado por el cliente. Así vas a la fija, así vas seguro a que si llega a pasar algo, tú tienes como defenderte. O la organización tiene como poder defenderte. Ahora te voy a compartir unos casos reales que me han sucedido en unos proyectos donde yo he estado. Miren, resulta que en una ocasión la ingeniería solicitaba una especificación de un cable para control, para instrumentación, X especificación. Resulta que Compras no había conseguido el cable, ¿sí? Al ingeniero residente se le hizo fácil decir, no, pues si no lo consiguen, me lo pueden traer con estas especificaciones. Y así fue, se compró, se trajo el cable, ¿sí? Cuando se fue a hacer la revisión del cable por parte del área de calidad, el área de calidad se dio cuenta de que ese no era el cable que solicitaba la ingeniería, o esa no era la especificación del cable que solicitaba la ingeniería.
se habló con Compras y Compras dijo, no, pues eso fue lo que solicitó el ingeniero residente. Entonces nos fuimos a hablar con el ingeniero residente y le comenté y le dije que quién había autorizado comprar ese cable con esa especificación, si era totalmente diferente al que había solicitado la ingeniería, o que había solicitado el cliente. Él me contestó que no, que eso no había problema, que ese cable servía, porque él ya lo había instalado en otros lados y no le había pasado nada. Yo le dije, la respuesta que yo le di fue, no, en ningún momento se estoy diciendo que el cable no pueda servir, puede que sí, pero usted antes de haber tomado esa decisión debió haberlo consultado con el cliente para que ellos fueran o para que ellos sean los que digan si ese cable sirve, ¿sí? Entonces, y usted no lo hizo así, usted está corriendo el riesgo de que el cliente no le apruebe ese cable y se pierda la compra de ese cable. Entonces se realizó la consulta técnica, se diligenció el registro, ¿sí? Se habló con el cliente envió a ingeniería y ingeniería respondió de que no había ningún problema, que el cable se podía instalar y se firmó el registro. La lección aprendida es que ¿qué tal si no hubiera, ingeniería hubiera dicho no, ese cable no, con esas especificaciones ese cable no sirve, necesitamos que compren el cable que está en la ingeniería? El problema que se hubiera metido el ingeniero residente hubiera sido grande, lo hubieran echado y fuera de eso yo creo que le hubieran descontado el valor del cable, del carreto del cable. Entonces eso fue uno de los casos que afortunadamente lo aprobaron, no hubo ningún problema, pero si hubiera sido lo contrario se hubiera metido en un problema muy grande. Otro caso que pasó una vez fue con unos accesorios mecánicos, ¿sí? También resulta que pedían de que el accesorio tenía que ser WPYH65, ¿sí? Y es acero al carbón, pero una especificación WPYH65, y trajeron ACTM accesorios 234 WPB, ¿sí? Lo iban a instalar y se les dijo que primero que todo el WPYH65 tiene unas características químicas y mecánicas, unas propiedades químicas y unas propiedades mecánicas muy diferentes al del 234 WPB, ¿sí? Se le dijo al ingeniero residente mecánico que no se podía instalar porque las especificaciones pedían WPBHY65, que si quería instalarlo tenía que hacer una consulta técnica al cliente y el cliente debía dejarlo por escrito si se aceptaba. Se hizo la consulta técnica, se hizo el requerimiento técnico para dejar el control de cambio, el cambio que se iba a realizar. La ingeniería respondió de que no podían instalar ACTM 234 WPB, ¿sí? Tenía que ser WPIH65, porque esos eran porque la resistencia, las propiedades mecánicas y más que todo por las propiedades mecánicas del material, que era más resistente, y porque como se iban a manejar presiones altas. Entonces la ingeniería dijo que no. Se devolvió el documento firmado y con ese documento donde la ingeniería decía que no se aprobaba la instalación del accesorio en material 234 WPB, no se pudo instalar. Entonces afortunadamente este cambio que se quería establecer se hizo antes de comprar los materiales, ¿sí? Entonces ya con eso se estableció a Compras y se dijo que no, que tenían que ser y que tenían que conseguir el material WPIH65,
que ese era lo que decía la ingeniería y que el cliente había rectificado por medio de un requerimiento técnico, por medio de un control que se hizo a ese cambio de que no se podía, y tocó conseguir los materiales. Entonces, por eso lo importante de hacer las consultas antes de y dejar registrado todos esos controles, todos esos cambios que se realizan durante todo un proyecto. Hay que tenerlos muy controlados y hay que dejar los registros, y por eso siempre manifiesto y ratifico que tiene que ser antes de ejecutar la actividad, no después de ejecutar la actividad. Esa mala práctica, los invito a todas las personas que escuchen este video, esa mala práctica, por favor, dejémosla. Es una mala práctica, y todo prácticamente se hace es porque se hace una mala planificación. Porque si se realizara una buena planificación, ¿sí?, se pudieran detectar los posibles cambios que se van a presentar durante el proceso constructivo, y se podrían hacer las consultas, ¿sí? Se podían hacer las consultas para mirar si el cliente está de acuerdo con esa consulta y con la propuesta que nosotros le estamos haciendo, ¿sí? Y si es así, pues queda el cambio, queda registrado el documento, y tenemos toda la tranquilidad y la facultad para poder ejecutar la actividad. Pero no lo hagamos como se viene haciendo, que incluso si se hace, porque se hace la actividad y dejan el control, pero en ocasiones se hace la actividad y no dejan el control absolutamente de nada. No hay un documento donde quede plasmado ese control de cambios o ese cambio que se hizo. No hay un documento, no dejan un documento, ¿sí? Nadie sabe, nadie supo quién fue, quién autorizó, por qué se hizo ese cambio, nada, porque no hay un documento. Entonces la invitación que les hago yo, y la invitación que les hace la norma ISO 9000-2015 8.56, control de cambio. Vamos a dejar registrados los cambios que se realicen durante todo un proceso constructivo. Bueno, muchas gracias. Los invito a que se sigan suscribiendo al canal. Suscríbete, dale clic ahí abajo, ¿sí? Si te gustó el video, dale dedito arriba, me gusta, y comparte mis videos por las redes sociales. Este canal es de ustedes y para ustedes, ¿sí? Seguiré compartiendo en otros videos. Voy a subir otro video que va a ser complemento de este video de control de cambios, ¿sí? Entonces, muchas gracias y hasta una próxima ocasión en su canal Aseguramiento y Control de la Calidad.